Mi esposa se acostó con mi hijo adulto de mi primer matrimonio, así que le conté a todos lo que hizo. Yo, hombre, 43 años, he estado casado con Kira, mujer, 44 años, durante 6 años. Me da mucha vergüenza estar escribiendo esto ahora mismo. No es el tipo de cosa que quiera contarle a nadie en mi vida real, así que voy a usar esto como desahogo. Obviamente con una cuenta anónima. Es una de esas situaciones que nunca pensé que tendría que enfrentar, ni en mis sueños más salvajes. Kira es mi segunda esposa. Me casé cuando era mucho más joven, a los 22. Y aunque fue una decisión juvenil e impulsiva, no es una de la que me arrepienta porque amaba muchísimo a mi primera esposa. Genuinamente pienso que ella fue el verdadero amor de mi vida porque todo con ella era perfecto. Mi hijo, que ahora tiene 18 años, nació de ese matrimonio. Nos casamos jóvenes y tuvimos hijos jóvenes. Y aunque no se lo recomendaría a nadie, me alegra haber vivido mi vida de esa manera. Lamentablemente, solo estuvimos casados unos 6 años. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y chocó contra su auto. Ella llegó al hospital, pero falleció poco después. Todavía se me rompe el corazón al recordarlo. Si sabes cómo funciona el duelo, especialmente con alguien a quien amaste profundamente, sabes que nunca desaparece del todo. Durante varios años, no tuve ningún interés en salir con nadie ni en volver a casarme. No es que ya no sintiera nada por las mujeres, pero mi primera mujer seguía ocupando un lugar enorme en mi corazón y simplemente se sentía mal. Eventualmente, hablé con un terapeuta y, con el tiempo, me abría la idea de volver a casarme. Quería a alguien por quien me sintiera atraído naturalmente, pero que también fuera genial con los niños, porque no quería que la mayor parte de la infancia de mi hijo transcurriera sin una figura materna. Conocí a Kira en una aplicación de citas y tras salir un par de veces, me di cuenta de que era la persona ideal para mí. Compartíamos muchos intereses. Era súper feliz y no parecía ser el tipo de mujer materialista que abunda en las apps de citas. Empezamos a salir y me aseguré de que conociera a mi hijo tan pronto como fue cómodo. Se llevaron muy bien y sentí que estaba tomando la decisión correcta. Quiero dejar claro que, incluso si no hubiera tenido un hijo o si nunca me hubiera casado antes, creo que Kira habría sido el tipo de persona con la que habría salido. No quiero que la gente piense que solo me fijé en las cosas equivocadas cuando empecé a salir con ella. Yo estaba considerando el paquete completo. Como escribí antes, nos casamos hace 6 años y desde entonces los 3 hemos vivido juntos. Las cosas habían estado bien, y siempre me encantó lo cercana que era con mi hijo. Era exactamente como imaginé que habrían sido las cosas con su madre si aún estuviera con nosotros. No hubo ni un solo momento en el que sintiera que algo podía estar mal. Tal vez eso sea completamente mi culpa. Tal vez debí haber sido más vigilante como padre, o haber hablado más con él. Siempre asumí que la relación entre ellos era perfectamente saludable, porque eso era lo que parecía. Si hubiera pensado siquiera por un segundo que había algo turbio, ella habría salido de mi casa en ese mismo instante. Me enteré de lo que había estado ocurriendo justo delante de mis narices aproximadamente 2 semanas después, de que mi hijo cumpliera 18 años. Él me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. No era común que tuviéramos conversaciones tan serias a menos que algo realmente lo estuviera afectando. Desde el principio noté que le estaba costando muchísimo decir lo que fuera que tenía en mente. En ese momento, todavía pensé que sería algo leve, de esas cosas que los adolescentes creen que son el fin del mundo, pero que como adulto sabes que no vale la pena perder el sueño por ello. Tuve que insistir varias veces, pero al final me dijo que se trataba de Kira. Normalmente la llamaba mamá como un gesto cariñoso, pero supe que era algo malo cuando la llamó por su nombre, porque solo hacía eso cuando habían discutido. Aún así, no uní las piezas en ese momento. Habría sido una conclusión demasiado extrema. Mirando atrás, entiendo por qué le costó tanto decirlo. No es algo fácil de confesar. Entonces respiró hondo y lo soltó de golpe. Kira se acostó conmigo. Es difícil describir lo que sentí al escuchar eso. Lo primero que pensé fue que lo había entendido mal. Suena absurdo ahora, pero intenté convencerme de que tal vez quería decir que habían dormido en la misma cama y nada más. No creo que nadie que esté leyendo esto quiera que la primera interpretación sea que tuvieron relaciones sexuales. Lamentablemente, cuando le pedí que aclarara, quedó claro que eso era exactamente lo que había sucedido. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. No podía pensar con claridad. Lo primero que le pregunté fue cuándo había pasado, y me dijo que fue unos días después de cumplir 18 años.
Sé que es horrible decirlo, pero ¿qué tan malo es que deseara que hubiera sucedido unos días antes? Sentía tanta pena por ella que quería que la encerraran. Pero como él tenía 18 años cuando sucedió, no tenía nada legal con que castigarla. Sé que es un mal pensamiento, pero odio las pocas opciones que tengo para hacer que se arrepienta de sus acciones. Me contó toda la historia. No fue algo que sucedió de repente. Empezó a jugar en el equipo deportivo de su instituto cuando tenía unos 16 años. Y por eso, empezó a ir mucho más al gimnasio. Se puso muy en forma y me impresionó. Se parece a mí. Así que fue como verme más joven cuando jugaba al fútbol en la universidad. Lo animé y Kira también. Nunca me di cuenta, pero él dijo que ella se ofrecía a recogerlo y dejarlo mucho más por aquella época. Y la razón por la que lo recuerda con tanta claridad es porque ella solía hacer muchos comentarios sobre su cuerpo. Al principio, parecía algo normal, así que él también lo abordaba con normalidad y hablaba de ello sin segundas intenciones. Sin embargo, a medida que se acercaba a su 17º cumpleaños, ella empezó a hablar más de chicas, como a darle consejos sobre cómo tratarlas. Dice que recuerda el primer día que le preguntó si había empezado a tener sexo. No respondió porque era una pregunta extraña, pero ella empezó a aconsejarle sobre las cosas que a las mujeres les gustan en la intimidad. Admitió que al principio fue incómodo, pero se acostumbró. En algunos momentos, dijo que podría haber jurado que ella le estaba siendo insinuante, pero no podía asegurarlo. Simplemente asumió que intentaba ser una especie de madrastra genial. Entonces, un día, se puso muy cariñosa con él y admitió lo que quería, como si fuera una santa. Ella dijo que no iba a hacerlo hasta que él fuera mayor de edad. Él me confesó que sabía que estaba mal, pero que, siendo adolescente, sus hormonas estaban descontroladas y lo deseaba. Me enojé mucho, pero, para ser honesto, lo entendí. Él le pidió que lo hiciera realidad, pero ella no cedió. Ella nunca envió mensajes de texto sobre estas cosas, y él nunca las grabó porque también sabía que estaban mal. Cuando cumplió 18, salimos en familia, incluyendo a algunos de sus amigos y familiares cercanos, y tuvimos una cena fantástica juntos. Fue un día genial. Pero es una locura que, en medio de todo eso, yo no tuviera ni idea de que mi esposa intentaba acostarse con mi hijo porque llevaba meses esperando a que fuera mayor de edad. Fue el fin de semana después de su cumpleaños cuando salí a comprar algunas cosas para mi proyecto de bricolaje. Fue entonces cuando sucedieron las cosas. En cuanto salí de casa y me fui, me dijo que ella había ido a su habitación con un condón y lubricante. No quiso entrar en muchos detalles, lo cual entiendo. Quería saber los detalles porque quería estar lo más enojado posible, pero no iba a presionarlo. Me dijo que había pasado una vez y que ella intentó que pasara otro día, pero él no lo permitió. Dijo que desde ese momento terminó la primera vez, que se arrepintió muchísimo. Lo había estado esperando casi tanto como ella, pero se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Me dijo que lloró mucho y que le costó decidir decírmelo, pero al final decidió hacerlo porque sabía que estaba mal que me hiciera eso. Lo abracé y le agradecí que me lo dijera, pero le dije que necesitaba procesarlo. Estaba dispuesto a que me contara cualquier otra cosa después, pero en ese momento, tuve que digerirlo todo. Sinceramente, fue horrible. Fue de esas cosas que llegan a tu vida y lo arruinan todo porque realmente pensé que había podido construir una vida normal para los dos después de la tragedia que vivimos. Antes de que digan nada, voy a perdonar a mi hijo. Es un adolescente. Él sabe distinguir el bien del mal, sí, pero incluso los adultos se engañan y la gente los perdona. No puedo exigirles a él y a Kira el mismo nivel de responsabilidad en este caso. Él es una víctima, aunque tuviera 18 años, porque ella empezó todo esto cuando era menor de edad. Él supo que estaba mal después de que ocurriera, y entiendo la energía reprimida que los adolescentes quieren liberar. Además, lo admitió porque se sintió muy mal por ello. Estoy enojado con ella, pero me preocupa él. Puedes decir lo que quieras en los comentarios, pero ¿qué quieres que haga? ¿Deshonrarlo? ¿Pelea con él? Voy a descargar mi ira en ella, no en él. Sí, me llevará un tiempo volver a sentirme completamente normal con él, pero espero que no demasiado. Lo único que desearía que hubiera hecho diferente habría sido decirme desde el momento en que ella empezó a coquetear con él, pero entiendo que le gustaba la atención y lo dejó pasar. Voy a intentar averiguar cómo proceder con esto y si hay alguna posibilidad de que la acusen de algo. No hay ningún mensaje. Todo lo que pasó fue en persona, y estoy seguro de que ella lo negará.
No creo que haya muchas posibilidades de un caso legal sólido en esas circunstancias, y eso es triste. Comentario de la comunidad: tu esposa no metió la pata. No perdió el control y no se dejó llevar por una atracción repentina. Ella esperó, planeó, probó límites y escaló lentamente. Actuó. Y tu hijo no te traicionó. Fue preparado para el fracaso por el único adulto en la casa que tenía el deber de protegerlo. Ella lo vio crecer, alentó la atención, normalizó las conversaciones inapropiadas y luego, convenientemente, se posicionó como la válvula de escape. La diferencia de edad, el poder y el equilibrio no desaparecen mágicamente porque se apagó una vela de cumpleaños. Y honestamente, la defensa legal de esperé hasta que él tuviera, es una de las señales más asquerosas que existen. Actualización 1. Hace poco descubrí que mi segunda esposa había estado manipulando, creo que esa es la palabra, a mi hijo, su hijastro, desde que era menor de edad. En cuanto cumplió 18, ella se acostó con él. Sí, él estaba dispuesto a participar cuando sucedió, pero también es un adolescente. No cambia que sea una víctima, pero entiendo por qué no me fue leal cuando tuvo la oportunidad de serlo. Es joven y quiero creer que aprendió una lección muy valiosa porque llegó a confesar por sí mismo. Hablé con un amigo abogado y me dijo que podía presentar una denuncia, pero que las posibilidades de que la encerraran eran muy bajas, simplemente porque toda la situación era un... Él dijo, ella dijo. No había ninguna prueba. Pero le creo porque es mi hijo. Es un buen chico y hay muy pocas razones para que mintiera en esas circunstancias. Por eso, me di cuenta de que la única opción real que tenía era confrontarla yo solo. Así que eso fue lo que decidí hacer. Antes de que nada empezara, me aseguré de reunirme con un abogado de divorcios. El plan era notificarla el mismo día de la confrontación o al día siguiente, dependiendo de cuánto durara. También iba a tener a mi hijo allí. Para ser honesto, quería dejarlo al margen, pero estaba demasiado involucrado en todo el asunto desde el principio, así que simplemente tenía que estar allí para defenderse. Estábamos todos en la sala viendo una película, y en cuanto terminó, apagué la tele y le dije que teníamos una conversación muy seria. Empecé a grabarlo todo, pero ella no tenía ni idea. Me costaba hablar, igual que a mi hijo le había costado hablar cuando llegó el momento de confesar. Pero al final, lo solté todo. Le dije que él me había contado que ella se había acostado con él, e incluso antes de eso, ella había estado sentando las bases. Antes de que pudiera hablar, le señalé que no solo me había engañado, sino que también lo había hecho con mi hijo, que era menor de edad cuando ella empezó a mostrar interés en él. Parecía sorprendida y no voy a mentir que me convenció un poco. Miró a mi hijo y le pidió que dijera lo que había dicho. Sorprendentemente, lo dijo sin miedo, y me sentí orgulloso de ello. Ella lo negó rotundamente. Actuó como si fuera la cosa más ridícula que jamás había oído. Dijo que había sido una figura materna en su vida durante demasiado tiempo como para que su historia fuera plausible. Le dije que la historia que me contó estaba demasiado bien construida como para creer que se la había inventado, sobre todo porque no tenía una mala relación con ella. Así que me costaba entender por qué había mentido. Insistió en que mentía y le preguntó si tenía pruebas, pero no las tenía. Me has estado diciendo chorradas desde que era menor, como si fueras una pedófila. Cuando dijo eso, vi que se molestó mucho. Admito que pensé que podría estar tan molesta porque era una acusación que la desató. Ella lo retó a que la llamara así otra vez y, cuando lo hizo, se abalanzó sobre mí para intentar alcanzarlo y atacarlo. Supongo que tuve que contenerla y decirle que se calmara. En ese momento, quedó claro por qué nunca podría trabajar en un tribunal. Fue lo que él dijo. Le pedí que me diera su teléfono si estaba tan segura de que no era culpable. Me lo entregó, dejando claro que nunca le había escrito una palabra sucia en su vida. Él ya me lo había dicho, así que ni me molesté en revisar sus mensajes. Fui directo a la galería y empecé a revisar. Ella no entendía lo que hacía, pero cuando revisé lo suficiente, vi que tenía varias fotos de él sin camisa después de uno de sus partidos. Él no tenía ni idea de que le habían tomado las fotos. Las había tomado ella sola. Fue en un lugar público, así que nada le impidió tomar las fotos, pero eran muchísimas, y la mayoría se tomaron por Zoom. Todas mis dudas se desvanecieron en cuanto me arrebató el teléfono y me dijo que iba a sacar las cosas de contexto. De repente, su historia cambió. Él era quien seguía intentando seducirla. En cuanto cumplió 18, se puso muy agresivo con su coqueteo. Y el día que salí de casa, presionó tanto que ella simplemente lo dejó pasar porque le tenía miedo.
Sabía que era mentira porque lo habría dicho desde el primer momento en que la acusáramos. No habría tenido sentido protegerlo en ese momento, y se lo dije. Intentó seguir insistiendo, pero, siendo sincero, en ese momento no la escuchaba. Ya había tomado una decisión. Llamé al notificador y él la notificó unas horas después de la conversación que tuvimos. Le dije a mi hijo que se mantuviera alejado de ella tanto como pudiera. Ella se negó a irse de la casa, así que eso fue lo mejor que pude hacer en ese momento. Actualización 2. Ya terminé con el divorcio y estoy aliviado de que haya quedado atrás. Me alegra que mi hijo tenga 18 años, porque no puedo imaginar lo que habría sido pelear por la custodia con alguien que intentó acostarse con mi hijo. Eso habría sido una pesadilla. Ella obtuvo un acuerdo bastante favorable en el divorcio. Yo me quedé con la casa porque la tenía desde antes de casarnos. La compré con mi primera esposa, y esto solo reafirma mi creencia de que ella fue el verdadero amor de mi vida. Jamás habría hecho algo como lo que Kira me hizo. En cuanto nos separamos, me puse manos a la obra, porque sabía que tenía que hacer algo. Asegurarme de que todo el mundo supiera qué clase de persona era. Publiqué en Facebook, usando muchos presuntamente, relatando lo que había ocurrido. Dejé claro que todo lo que escribía estaba basado en lo que mi hijo me había contado. Necesitaba que el mundo supiera quién era ella. En circunstancias normales, algo así habría sido eliminado de los grupos donde lo publiqué. Pero era drama y chisme. Y en el suburbio donde vivimos, eso es exactamente lo que a la gente le encanta. Ella me dijo que me demandaría por difamación si no quitaba la publicación. No cedí, porque estaba dispuesto a denunciar su conducta inapropiada cuando mi hijo aún era menor. Le dije que la publicación se quedaría el tiempo que fuera necesario. Puede que eventualmente la eliminen, pero por ahora sigue ahí. Me ha demandado por difamación, pero estoy listo para ir a la guerra por esto, porque pienso escalar la situación. Mi hijo tiene mensajes que compartió con su mejor amigo en algunas de las ocasiones en que ella fue realmente inapropiada con él. Estoy seguro de que eso jugará un papel importante. Si quiere ir a los tribunales, no tengo problema. Si el sistema de justicia quiere funcionar como debería por una vez, este es un buen momento para demostrarlo. He contratado al mejor abogado que pude encontrar y me aseguraré de que se arrepienta de lo que hizo en mi vida. Más allá de la demanda, también llevé a mi hijo a ver a un terapeuta. No porque crea que esté dañado, sino porque quiero estar seguro. Le gustó la sesión y tal vez continúe. Ojalá lo haga, porque a mí la terapia me ayudó mucho. Al final, ella está fuera de nuestras vidas en gran medida, y rezo para que así siga siendo. Las personas inocentes no se abalanzan sobre adolescentes cuando las confrontan. Las personas inocentes no cambian la versión de "eso nunca pasó" a "en realidad él me presionó", cuando la negación deja de funcionar. Y las personas inocentes no almacenan en secreto fotos ampliadas del cuerpo de su hijastro como si fueran una colección privada para luego entrar en pánico cuando alguien desliza demasiado en la galería. La historia solo cambió cuando negar dejó de serle útil. Yo protegí a mi hijo. Saqué a una depredadora de mi hogar. Me negué a quedarme en silencio. Y me aseguré de que la narrativa no muriera en la oscuridad, donde personas como ella suelen prosperar.